iglesia, en esta tarde, yo les voy a invitar a que abran sus sagradas escrituras en la carta a los Hebreos. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, verso 1. Gloria al Señor. Carta a los Hebreos capítulo 1. Gloria al Señor. Capítulo 1, verso 1. Y cuando lo tenga, diga un fuerte amén. Gloria a Cristo. Dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Una vez más. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Señor, disponemos nuestro corazón para aprender de tu palabra. Que una vez más tu Espíritu siga obrando con poder en nuestro corazón y en nuestra vida para entender tu palabra, para vivir tu palabra y compartirla, Señor. Que cada aspecto de nuestra vida sea moldeada a la luz de tu palabra y que al entenderla nuestra fe crezca ante el deseo y el propósito que tú tienes de que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y que nuestra familia, Señor, escuche el mensaje que transformará su vida, el mensaje del Evangelio de Cristo. Señor, ayúdanos como iglesia a seguir esforzándonos en la predicación de tu palabra, en el anuncio del Evangelio en todo el mundo y principalmente a nuestra familia, amigos y vecinos. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a comprender tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos, en esta tarde. Gloria al Señor. Pues hermanos, hoy quiero finalizar esta serie que he titulado Mi familia para Cristo. Y quiero cerrarla con este tema que he titulado A la manera de Dios. A la manera de Dios es el tema que vamos a hablar en esta tarde. El propósito, hermanos, de estudiar este pasaje es que juntos podamos, iglesia, reconocer la voluntad, el propósito, la frecuencia y las maneras en las que Dios siempre ha hablado al hombre en el transcurso de la historia. Y ver, hermanos, que así como Dios lo ha hecho en todas las edades y en todos los tiempos, nosotros también nos esforcemos a hablar el mensaje del Evangelio a toda nuestra familia. Si recuerdan, hermanos, en estos domingos del mes de octubre que hemos hablado sobre cómo llevar nuestra familia a Cristo, hablamos en primer lugar sobre la misión de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Cómo, hermanos, él llevó a su hermano, lo invitó para que se acercara al Señor Jesucristo, y cómo ese acercamiento hizo que Pedro creyera en el Señor, tuviera un encuentro con Cristo, y lo demás es historia. Al saber la historia del apóstol Pedro, las grandes cosas que hizo en el nombre del Señor, y eso, hermanos, fue posible gracias a la insistencia y la invitación de su hermano Andrés de acercarse a aquel que había conocido. Cuando Andrés le dijo: me parece haber encontrado al Mesías, al Salvador, a quien ha estado escrito y anunciado para cada uno de nosotros. Y yo creo que el Señor ha puesto eso en nuestro corazón. Tenemos que insistir y decirle a nuestra familia que se acerquen a Jesucristo. Amén. Después hablamos, hermanos, la misión Cornelio. Analizamos, hermanos, el pasaje bíblico de cómo fue la forma en que el Evangelio llegó a Cornelio, a sus amigos y a su familia. Y hablamos algunos principios que debemos de reconocer y trabajar. Sobre la necesidad de que toda persona necesita ser salva, no importa cuán buena esa persona, todos necesitan creer en Jesucristo. Y hablamos, hermanos, sobre el propósito de obedecer al llamado de evangelizar.
Así como Pedro obedeció al llamado del Espíritu Santo cuando le dijo, ve con estos soldados. Y cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, Pedro predicó el evangelio anunciando. Y ver la estrategia que Cornelio utilizó de convocar, de llamar a una reunión a su familia para escuchar el evangelio, pues el Señor nos ha motivado, hermanos, a que hagamos lo mismo, que prediquemos, que anunciemos y que aprovechemos unas oportunidades que Dios nos da de convocar a nuestra familia y anunciar el evangelio. Yo les pregunto, ¿quiénes ya lo han hecho? ¿Y quiénes lo quieren seguir haciendo? Llamar a su familia solo para hablarles del evangelio de Cristo. Y la semana pasada hablamos sobre la misión del carcelero. Al estudiar, hermanos, el pasaje del libro de Hechos, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, cómo Dios utilizó la adversidad y la crisis de un hombre para que el evangelio llegara no solamente al carcelero, sino para toda su familia. Y al final ver, hermanos, que el texto nos deja en claro que la familia del carcelero estaba contenta por haber creído a Dios. Y hablamos, hermanos, que nosotros, cada vez que veamos una necesidad y una crisis en nuestra familia, es una puerta, una oportunidad que Dios permite para que nosotros hablemos del evangelio de Cristo y ese mal se convierta en una bendición. Así que yo les animo a que lo sigan haciendo, hermanos. En cualquier necesidad, vaya con su familia y expóngales el mensaje del evangelio. Pero probablemente, hermanos, alguno de los que están aquí, al escuchar esta serie de sermones, me puede hacer esta pregunta: pastor, todo eso que dijo, ya lo he hecho. Eso de invitar, eso de insistir, eso de hablar, eso de decir arrepiéntete, busca a Dios, cambia de vida, acércate al Señor. Ya les he hablado sobre la eternidad, los amenacé 3 veces mandándole al infierno y ni así cambia mi familia. Y ni así quieren buscar de Dios. Parece que el evangelio les entra por aquí y les sale por acá. ¿Qué pasa, pastor? Porque pues yo creo en todo eso que nos ha dicho y que pues wow, inmediatamente la familia fue salva, pero yo llevo 5 años y nada, 20 años y sigue peor. Tiempo hablando y parece que no sucede nada. Bueno, si usted siente eso en su corazón, si usted dice, por más que he invitado, no veo ningún cambio en la vida de mi familia, como con un deseo de creer en el mensaje del evangelio, hoy, hermanos, quiero hablarles 3 aspectos de lo que la Biblia registra, de lo que Dios ha hecho para que el hombre pueda ser salvo. Y esto, hermanos, como lo leímos en el primer versículo de la carta a los Hebreos, Dios ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Aprendamos cómo la Biblia nos muestra esta realidad. Un Dios que constantemente está hablando, un Dios que de diferentes maneras habla e insiste, y un Dios que tiene un propósito al hablar, hermanos, porque Dios hasta el día de hoy nos sigue hablando para salvación y hoy nos habla por medio de Jesucristo. Así como Dios ha sido paciente y constante al llamar a la vida del hombre para el arrepentimiento, usted y yo también tenemos que hablar e insistir y llamar a nuestra familia para que crean al evangelio, para que se arrepientan y tengan nueva vida en Jesucristo. Por eso vamos a ver a la manera de Dios. Cómo Dios ha hablado, en primer lugar, muchas veces. Desde el libro de Génesis, hermanos, hasta la culminación de los tiempos, la Biblia nos muestra que el Señor constantemente habla a la vida de los hombres. Y quiero que esto quede en claro, hermanos. Dios nunca se ha limitado a una sola forma o a un solo momento para hablar, sino que en cada etapa de la historia del hombre como persona o del hombre como sociedad, Dios siempre ha estado hablando.
Si algo, hermanos, nos revela la Biblia, es que nuestro Dios no es un Dios distante. Es que nuestro Dios no es un Dios tirano, no es un Dios alejado del hombre, no, es un Dios cercano a la vida de su creación. Y es un Dios constantemente interesado en comunicarse, en revelarse a nosotros como sus criaturas. Y saben, hermanos, si usted toma su Biblia y la lee de pasta a pasta, usted va a encontrar un propósito que une los 66 libros de la Biblia. Un solo propósito, hermanos, que hila cada historia, cada personaje, cada relato y cada acontecimiento a lo largo de más de 1500 años que la Biblia contiene de historia. ¿Y saben cuál es ese propósito? La redención del hombre por medio de Jesucristo. En cada libro de la Biblia usted va a encontrar el plan de Dios para darnos a Jesucristo, el Salvador de nuestras vidas. Y para eso Dios siempre se ha comunicado. De hecho, la primera vez que usted y yo podemos escuchar esa voz de Dios hablando al hombre, lo encontramos en el libro de Génesis. Quiero que abra su Biblia en Génesis capítulo 1, verso 28. Donde la Biblia registra la palabra del Señor, la primera vez que Dios habla con el ser humano y el ser humano lo puede escuchar y entablar una comunicación con Dios. Génesis 1:28. La primera vez que Dios habla con el hombre, ¿saben qué hizo Dios? Lo bendijo. ¿No le da gloria a Dios por eso? La primera vez que Dios habla con el hombre fue para bendecirle. Y el Señor le dijo, y les bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La primera forma de comunicación de Dios con el hombre fue para bendecirle y dar indicaciones: multiplíquense y aquí van a tener todo para que ustedes puedan vivir. Pueden comer de los animales, pueden comer de las plantas, pueden crecer y desarrollarse en toda la tierra que he creado. ¿No le da gloria a Dios? Porque esas fueron las primeras palabras que el ser humano escuchó de Dios. Pero todos conocemos la historia bíblica, hermanos. A pesar del deseo de Dios de bendecir al hombre y que se multiplicara y que fuera fructífero, el ser humano pecó. Adán y Eva desobedecieron a Dios, violando las instrucciones, dejándose engañar por Satanás en el huerto del Edén. Pero a pesar, hermanos, del pecado y el fracaso del hombre, Dios no se limitó para ya nunca más hablarle al hombre por su pecado. No, hermanos. A pesar de eso, Dios seguía hablando al hombre. Después de la caída, la Biblia registra en Génesis capítulo 4 que Dios tiene un diálogo con Caín. Aunque Adán y Eva ya habían sido expulsados del huerto, esto no limitó al deseo de Dios de comunicarse con el hombre. Y así como Dios habló con Caín, Dios también habló con Noé. Así como habló con Noé, habló con Abraham, habló con Isaac y habló con Jacob. Y en el transcurso, hermanos, de la historia, el pueblo de Israel fue creciendo. Fue por causa del hambre a Egipto y ahí se multiplicó. Pareciera que Dios había olvidado del pueblo en esos años en el cual Israel estuvo en Egipto y aumentó. Pero inicia el libro de Éxodo diciéndonos que Dios recuerda y visita a su pueblo al mirar su esclavitud. Y ahora Dios empieza a comunicarse con Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y durante 40 años, hermanos, desde que Israel salió de Egipto, y en los 40 años que el pueblo estuvo en el desierto, ¿Dios siguió hablando a su pueblo? Claro que sí. Dios hablaba por medio de Moisés y Dios habló al dar su ley y su palabra para que su pueblo conociera cada una de las instrucciones y los mandatos del Señor, porque Israel era su pueblo.
Pero al terminar los 40 años en el desierto, ahora Israel tenía que entrar a la tierra prometida. Ya no estaba Moisés, porque Dios hablaba al pueblo por medio de Moisés. Pareciera que Dios va a dejar de hablar ahora cuando ya no está Moisés, pero ¿qué creen? No, Dios sigue hablando a su pueblo aún en la conquista de Canaán, y ahora Dios habla por medio de Josué. Y en el tiempo, hermanos, de Josué termina esa época, y ahora inicia una época que la Biblia registra como una época oscura en la historia de Israel, la época de los jueces. Esa época, hermanos, donde Israel se volvía a Dios, pero después se olvidaba, venían los problemas, venía el enemigo les robaba todo lo que ellos podían tener, y en ese momento de dolor, Israel se humillaba ante Dios y volvía el ciclo. Y así, hermanos, por muchos años Israel estuvo en la época de los jueces, en esa apostasía y avivamiento, ¿y qué creen? Dios seguía hablando. Dios hablaba y levantaba jueces a pesar de las circunstancias que en la historia de Israel vivían. Pero cuando terminó el tiempo de los jueces, entramos a otra etapa de la consolidación de Israel, la época de los reyes. Y en la mayoría, hermanos, de este tiempo, muchos reyes se apartaron del Señor. En el tiempo de los reyes podemos encontrar reyes que andaban en el camino de Jehová, pero también hubo reyes que se apartaron de la ley del Señor e hicieron la peor idolatría, que llevaron al pueblo a una apostasía. Pero a pesar, hermanos, de esas épocas obscuras, de tinieblas, de depravación, una época, hermanos, donde el pueblo se desbordó por completo en contra de Dios, el Señor siguió hablando por medio de sus profetas. Si se dan cuenta, hermanos, no importa la etapa, Dios siempre está hablando. Pero la época de los reyes y la época de la decadencia también tuvo un fin. Un fin, hermanos, que Dios permitió, llevando a su pueblo a un cautiverio por 70 años en Babilonia. Pero es sorprendente, hermanos, porque aún en el castigo de su pueblo, aún en el momento más doloroso para Israel, en esos 70 años de cautividad, Dios siguió anunciando su palabra por medio de profetas en el momento más difícil de su pueblo. Pero Dios no se queda ahí. Estamos ya finalizando casi en este pequeño viaje que les estoy haciendo por el Antiguo Testamento, una etapa que es la etapa de reconstrucción. Una etapa en la cual termina el cautiverio, Dios cumple sus promesas y un remanente regresa a Jerusalén. Y en esa etapa de reconstrucción, en esa etapa de segunda oportunidad, en esa etapa de aparentemente iniciar de nuevo, Dios seguía hablando a su pueblo por medio de profetas, por medio de un copero, por medio de sacerdotes, por medio de gobernantes. Dios estaba enviando su palabra a su pueblo. Pero cuando llegamos al último profeta del Antiguo Testamento, pareciera, hermanos, que Dios termina de comunicarse, que Dios ya no tiene un mayor deseo por hablar con su pueblo, porque por un periodo de 400 años, que es el periodo intertestamentario de el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, por 400 años no se levanta en Israel un hombre que diga: así dice el Señor. No lo hay. Pareciera que Dios no quiere hablar, pero hermanos, es sorprendente porque aún en ese silencio Dios tiene mucho que decir. Suena paradójico, hermanos, pero era el tiempo que Dios estaba esperando para el cumplimiento de todas y aquellas promesas que había dado a su pueblo, para un Salvador, para un Mesías, para el cumplimiento del plan redentor de Dios para toda la humanidad. Aún ese silencio comunicaba a los hombres: esperen, hay esperanza, enviaré a mi ungido. Dios siempre hablando
Y llega Jesucristo, hermanos. Nace Jesucristo a esta tierra. Y en Él se cumple, hermanos, el propósito de Dios. En Él ahora Dios nos habla a todo ser humano en Jesucristo. Es por medio de Jesucristo, su persona y sus enseñanzas que podemos conocer la luz y la gloria del Señor. Él es la imagen de su sustancia y Él nos ha revelado al Padre. Ahora la humanidad puede conocer y oír la voz de Dios a través de Jesucristo. Y todo lo que Cristo habló y todo lo que Cristo enseñó, Él se lo dio a sus discípulos. Y sus discípulos lo enseñaron a la iglesia. Y en cada enseñanza apostólica está Dios hablando a la vida del hombre por medio de las palabras de Jesucristo. Y no solamente, hermanos, las enseñanzas de los apóstoles, que son lo que Cristo los enseñó. Creemos que aún en este tiempo Dios nos sigue hablando por medio de su Hijo a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no habla lo que Él quiere. El Espíritu Santo habla lo que Jesucristo le dice que tiene que hablar. El Espíritu Santo nos recuerda todas y cada una de las palabras de Jesucristo. Él no nos da palabras nuevas. Él nos recuerda cada una de las palabras de Jesucristo. Y hasta el día que Cristo venga, el Señor sigue hablando. Con este primer punto, hermanos, lo que te quiero enseñar. ¿Cuántas veces Dios ha hablado al hombre? Diga conmigo, muchas. Muchas. Hicimos una historia, hermanos, de casi 4,000 años. Porque el Éxodo se fecha del 1500 años antes de Cristo. Ahora imagínense cuánto periodo habrá en la época de Génesis, más los 2000 años que estamos viviendo en nuestra era. Son 4,000 años aproximadamente que Dios habla y habla y habla y habla al hombre. Porque Dios tiene un plan para salvación. No te canses, iglesia, cuando le hables a tu familia de Jesucristo. ¿Cuántas veces tengo que decirle a mi esposo que se arrepienta y cambie? ¿Cuántas? Para dejarlo ya botado porque no quiere. Muchas, pero muchas veces. No te canses. No te canses de decirle a tu familia, porque así como Dios a lo largo de la historia, en los momentos buenos y en los momentos malos, habló y nos sigue hablando por medio de Jesucristo, lo mismo tenemos que hacer nosotros. No callar, hablar y anunciar que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que no importa si tú los has invitado, no importa si tú les has dicho, no importa cuánto has tratado, sigámoslo haciendo hasta que Dios nos dé vida sobre esta tierra. Todo el tiempo que sea necesario, hablemosle a las personas y a nuestra familia que Jesucristo es el Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Pero mis amados hermanos, no solo el autor a los Hebreos nos dice que de muchas veces Dios nos ha hablado. También el autor a los Hebreos dice de muchas maneras. Primero hablamos de la frecuencia, que podemos decir son incontables las veces que Dios le ha hablado al hombre. Pero ahora, en segundo lugar, yo quiero que veamos cómo la Biblia nos revela cuáles son esas formas, maneras en que Dios habla al ser humano. Pues hermanos, de Génesis a Apocalipsis, la Biblia nos muestra que Dios no se limita a una sola forma para comunicar su mensaje al hombre, sino que la Biblia registra diferentes maneras en que Dios nos ha hablado. Pero la principal manera, hermanos, en que Dios ha hablado un mensaje al hombre es de manera audible. Ha sido por medio de la voz del Señor que Él ha comunicado un mensaje. Usted puede ver pasajes en la Biblia como Dios habló con Adán y Eva, cómo habló con Caín, cómo habló con Abraham, cómo habló con Noé, cómo habló con Moisés, y ellos escucharon una voz, y era la voz de Dios, como lo registra la palabra.
Así que la principal forma en que Dios ha comunicado un mensaje es a manera audible. Pero también, hermanos, la Biblia nos muestra otra manera en que Dios ha hablado. Y podemos dar el ejemplo de los sueños, como una forma en que Dios habló en aquel tiempo, por ejemplo, a José por medio de un sueño. Al faraón Dios le habló y le comunicó lo que pasaría en 14 años, hermanos, sobre su imperio. Dios también habló por medio de sueños a Jacob. Dios también le habló por medio de un sueño a Daniel y le habló a Nabucodonosor. Dense cuenta, Dios no nada más se limitó a de una manera audible, sino también por un sueño hablar. Pero también, hermanos, la Biblia nos registra que otras formas que Dios ha utilizado para hablar es por medio de sus ángeles para comunicar un mensaje. No ha sido la misma voz de Dios el que le ha dicho un hombre, pero Dios sí ha enviado un ángel para dar un anuncio de parte del Señor. Y en la Biblia, hermanos, tenemos ejemplos como un ángel le habló a Abraham y le comunicó sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra. Era Dios comunicándose con el hombre por medio de un ángel. Otro ejemplo, hermanos, que tenemos en la Biblia con Manoah, la familia, los familiares de Sansón. Reciben un mensaje de parte de Dios que Dios por medio de Sansón liberaría a su pueblo. Pero Dios, ¿a quién utilizó para dar este mensaje a Manoah? Por medio de un ángel. En la Biblia también vemos cómo Dios manda un mensaje por medio de su ángel a Daniel cuando Daniel estaba en ayuno y en oración y él estaba teniendo una oposición en el ambiente espiritual. Y Dios manda un mensaje a Daniel para confirmarle que había escuchado su oración y le estaba dando respuesta. ¿No le da gloria a Dios por eso, hermanos? Dios también anunció un mensaje a los hombres que habría paz y buena voluntad en los hombres cuando esos pastores vieron y oyeron a los ángeles cantar y glorificar el mensaje del evangelio para el ser humano. Y por último, Juan, el discípulo amado, en la isla de Patmos, él pudo recibir de algunos ángeles el mensaje de Dios para los tiempos finales. Dense cuenta, llevamos 3 maneras que la Biblia nos registra como Dios ha hablado en la historia. De una manera audible, por medio de sueños, como también por medio de un ángel. Pero hermanos, ¿creen que hasta ahí Dios se limitaría para hablar al hombre? Claro que no. Ahora, hermanos, veamos que la Biblia nos muestra que Dios utiliza maneras y medios inimaginables para transmitir un mensaje. ¿Recuerdan cuando Balaam quería dar una profecía para maldecir al pueblo? Y Dios, ¿cómo lo detuvo? Por medio de un ángel le da un mensaje. ¿Y cómo Dios transmite ese mensaje a Balaam? Haciendo que un burro, una asna, una burra, hablara. Hermanos, a veces Dios puede utilizar cualquier cosa con tal de hablar a la vida del hombre. La Biblia también nos muestra que la creación cuenta la gloria de Dios. Dios también nos habla por medio de la creación. Los árboles, el universo, las estrellas, todo lo que ha sido creado también nos dan testimonio de la existencia de Dios y es una forma en la cual Dios se comunica con nosotros. Así que Dios tampoco se limita y puede utilizar cualquier medio para podernos hablar. Pero la Biblia, hermanos, también nos muestra que Dios puede utilizar al hombre, al ser humano, para poder transmitir un mensaje. En el libro de Éxodo lo vemos así. ¿De qué manera Dios pudo comunicarse con su pueblo en el desierto? Hablándole a Moisés y Moisés hablando todo lo que el pueblo tenía que oír. Dios hablando y dando un mensaje utilizando a un hombre. En la época de los jueces, también Dios utiliza a los jueces para dar un mensaje. Veamos en el primer libro de Samuel cómo Dios utiliza a este juez, a este profeta, a este sacerdote para poder hablar el mensaje que Dios tenía para su pueblo. Dios podía utilizar a un sacerdote, pero sobre todo, hermanos, en la Biblia encontramos que Dios utiliza a los profetas para dar un mensaje.
Y un profeta, hermanos, es aquel que da el anuncio, habla. Usted puede abrir su Biblia en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel, en el libro de Jeremías, y cada profecía que ellos daban no era propia, no era de su imaginación, no era de su corazón. Ellos siempre decían: así dice Jehová. Eso quiere decir que el mensaje no era de ellos, solo ellos eran un medio para comunicar lo que Dios quería decir al hombre. Pero mis amados hermanos, tampoco estos son los únicos métodos que Dios ha empleado en la Biblia para hablar al hombre. Dios también permite diferentes formas para plasmar un mensaje. Algunas veces el mensaje fue oral, tenían que escucharlo. En otra ocasión el mensaje de Dios tenía que ser escrito. Cuando Dios ordena, escribe estas palabras en un libro, en un rollo. O como cuando Dios dio la ley, los mandamientos, Dios ordenó que su mensaje fuera escrito ¿en qué? En tablas de piedra. Así que ahora Dios utiliza cualquier elemento para poder transmitir su mensaje. Dios utilizó la habilidad de los hombres para escribir en un pergamino. En el Nuevo Testamento Dios permitió que su mensaje fuera transmitido por medio de tinta y cartas que los apóstoles escribían a la iglesia como una forma en que Dios se comunica para cada uno de nosotros, hasta en una piedra. Pero también, hermanos, Dios podía dar un mensaje a manera de actuación, y esto me sorprende, porque en el Antiguo Testamento Dios le podía decir a un profeta: córtate la barba, y por medio de la escenificación Dios hablar y dar un mensaje. Cásate con tal mujer, haz un hoyo en la pared, ve a la casa del alfarero, compra estos elementos, vístete de cilicio, ayuna, muda tu semblante. La actuación de los profetas era una forma de comunicar un mensaje para que quedara grabado en la mente y en el corazón de su pueblo, mis amados hermanos. Ahora, hermanos, el Señor nos habla, nuestro Padre Celestial nos habla por medio de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos sigue hablando por medio de su Espíritu. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra completa, revelada y escrita que usted tiene aquí en su mano, Dios le sigue hablando. Dios le sigue hablando. Hay gente que dice: necesito tener un sueño para que Dios me hable. Dios nos sigue hablando. ¿Tienes tu Biblia? Dios sigue hablando. Necesito tener una visión. Dios sigue hablando. Dios sigue hablando por medio de su Espíritu Santo. Él no calla. Pero también, hermanos, es sorprendente porque el Señor sigue hablando al hombre por medio de su Espíritu, por medio de los dones y los ministerios. ¿Se dan cuenta, hermanos, que acabamos de ver una infinidad de recursos que Dios siempre ha utilizado para hablar un mensaje? Tenemos muchos recursos y muchas maneras de transmitir un mensaje. Si Dios lo ha hecho así, no te limites. No te limites, hermano, a decir: es que ya les dije una vez. Bueno, lo dijiste hablando, ahora ¿qué puedes hacer? Escribe una carta, hazles un video, invítales a una reunión, haz algo diferente, pero hazlo. No te limites. Hay gente que dice: pues yo me limito, nada más oro y a ver si así se salva. Bueno, qué bueno que oras por la salvación de tu familia, pero ¿cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les diga, hable, anuncie, muestre el mensaje? ¿Cómo nos limitamos? Te invito el domingo, ve a la iglesia, y ya con eso creemos que es suficiente para que nuestro familiar sea salvo. No. ¿Cuántas estrategias, cuántas herramientas, cuántos métodos, cuántos medios empleó el Señor para dar un mensaje? Muchos. ¿Cuántos podemos utilizar nosotros? Muchos. Por eso les mencionó: hagámoslo a la manera de Dios. No te quedes a la primera. Insiste, habla, dile a tu familia cuánto necesita del Señor. ¿Cuántos dicen amén?
Y por último, hermanos, no solamente es cuántas veces, ni de cuántas maneras. Lo importante, hermanos, es el propósito. ¿Por qué Dios habla? ¿Por qué Dios da un mensaje? Anunciar el evangelio a nuestra familia no es nada más ten un folleto, ve una película, ve a un culto, escucha un sermón. No es tanto las veces que podamos ahí. A veces piensa, pues de tanto decirle mínimo, pues chicle y pega. Bueno, a ver si así ya. Pero hermanos, la importancia no es tanto la frecuencia, aunque es importante como el Señor lo ha hecho. Las maneras, aunque es importante, Dios nunca se limitó de muchas maneras. Creo, hermanos, que lo importante al comunicar el mensaje del evangelio es el propósito. Para el Señor, lo más importante es el mensaje. Es lo que Él comunica. ¿Qué es lo que quiere decir? Mucha gente dice, es que hay que leer la Biblia para poder conocer o entender a Dios, estudiar a Dios. Y perdóneme, la Biblia, si tú la lees con un mero mentalidad de conocimiento, de adquirir y poder descifrar quién es Dios, nunca lo vas a entender. Porque la Biblia, Dios no nos dio la Biblia para poder decir cuánto mide, cuánto tiempo existe, quién es Dios. Y realmente el propósito de la Biblia no es eso. El propósito de la Biblia es Dios revelándose a nosotros. Es Dios dándonos a conocer su plan de salvación, de redención. Es mostrarnos su gloria, es mostrarnos su santidad, es mostrarnos su justicia, es mostrarnos su verdad y nuestra naturaleza y el propósito y salvación que tenemos en Él. Lo importante es el mensaje. Lo importante es lo que Dios quiere dar a conocer. Y en cada una de las etapas de la historia, hermanos, Dios siempre ha hablado con un propósito. Dios ha hablado para bendecir. Dios ha hablado para dar una instrucción. Dios muchas veces habló para hacer un llamado. Dios muchas veces dio un mensaje para confrontar. Muchas veces Dios habló para mostrar lo que sucedería en el futuro. Cuando Dios dio un mensaje, lo hizo para consolar. Cuando Dios dio un mensaje, lo hizo para animar a su pueblo. Cuando Dios muchas veces habló, mostró para revelar lo que había dentro del corazón de los hombres. Cuando Dios habló, mostró y dio a conocer lo que iba a hacer en ese momento y en el futuro. Cuando Dios habló, podemos ver que lo hizo para convencer al corazón del hombre. También Dios, cuando habló, dio un mensaje para asegurar y que su pueblo pusiera totalmente su confianza y dependencia en Él. En fin, hermanos, podemos ir a cada capítulo de la Biblia y poder analizar con qué propósito Dios habló. Dios siempre habla a través de un propósito. Por eso, familia, yo te invito a que cuando tú hables el evangelio a tu familia, lo hagas con un propósito. Tu familia necesita ser salva. Tu familia necesita reconciliarse con Dios. Tu familia necesita creer en Dios. Tu familia necesita reconocer su pecado. Tu familia necesita arrepentirse. Tu familia necesita saber que un día serán juzgados. Pero al mismo tiempo tu familia necesita saber que hay esperanza de la vida eterna en Jesucristo. Tu familia necesita saber que Cristo viene pronto. Tu familia necesita saber que aún en el presente, a pesar de los problemas y las luchas, el cristiano tiene esperanza y un ancla segura en Jesucristo. Tu familia necesita una transformación en el corazón. Tu familia necesita humillarse delante de Dios. Tu familia tiene que aprender que el camino que están tomando, si es contrario a la voluntad de Dios, Dios quiere que cambien de dirección. Dios siempre está hablando. Y Dios siempre lo hace con un propósito. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el punto central. En primer lugar, reconozcamos, iglesia, que todavía estamos en el tiempo de la gracia. Y sabemos lo que significa estar en el tiempo
de esta hermosa y bendita gracia, en que Dios está siendo paciente y que Dios sigue hablando por medio de Jesucristo para que el hombre se arrepienta. Nunca te olvides de esto. El tiempo de gracia es porque Dios quiere que el hombre se arrepienta. No quiere su prosperidad, no quiere su éxito en el mundo, quiere su arrepentimiento. Y eso nos debe de motivar a que todavía hay tiempo. Solo que este tiempo de gracia tiene un límite y ha sido fijado por Dios, y solamente el Padre sabe. Pero eso quiere decir que va a suceder y puede suceder en cualquier momento. Tanto que en un segundo puede que ahorita termine ese tiempo. Pero mientras el Señor nos dé vida a nosotros y a nuestra familia, hablemos muchas veces y hablemos de diferentes maneras, pero hablemos con un propósito: que nuestra familia se arrepienta y crea en Jesucristo. Es el tiempo, hermanos, de motivar a nuestra familia a que se acerque a Cristo y tenga un encuentro con el Señor. No te canses, por más de que han pasado años y por más de que lo has intentado y por más que has luchado y por más que te han salido canas y por más de que te ha dado úlcera gástrica, de que tu familia no entiende. Habla el evangelio. Por eso Pablo le dice a Timoteo: insiste a tiempo y fuera de tiempo. Estudia la palabra, enseña la doctrina, pero haz obra de evangelista. Todos tenemos que cumplir esta labor. No nos cansemos, hermano. No diga, pues lo dejo al diablo. No, hermano. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, quiere que se arrepienta. Por más de que tú veas a tu familiar más perdido que un chinito en el bosque sin brújula, necesita ser salvo. Y el Señor está con los brazos abiertos. Prediquemos. Hermanos, esto es una realidad. Habrá quienes no quieran creer, pero que sepan las consecuencias de sus acciones. Pero hay quienes están esperando escuchar el mensaje del evangelio. Es que ya le hablé. Tú habla, el Señor, cada uno de nosotros nos está hablando y sabe el tiempo y el momento. ¿Cuántas veces el Señor nos llamó y nos dijo y no quisimos nada? Pero después hubo una situación y fue ahí donde nuestro corazón pudo entender por la obra del Espíritu Santo que necesitábamos ser salvos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, como en la destrucción de la familia, una tía se atrevió a llevar al pastor y hablar del evangelio a casa. Y yo sé que cada uno de ustedes también tienen una historia similar. Fue tu abuelita la que te habló del evangelio, fue tu mamá, fue tu papá, fue el vecino, el abolero de Electra. Yo no sé, alguien te habló del evangelio. Y gracias a que alguien te habló del evangelio y creíste en el Señor, ahora tienes esperanza y estás esperando el regreso de Cristo. Pero ¿y tu familia? Pues que vuelva el abonero. No, ahora es usted. Ahora es usted. Y le repito, como el comercial de Telmex: háblele, dígale una u otra manera, haga diferentes formas de hablarle, de mostrar. No importa que esté en el hospital y se esté muriendo, ahí usted cree en Cristo y resucítelo y que cree y que se vaya. Pero hagamos algo. Hagamos algo, no nos quedemos, hermanos, con los brazos cruzados y mirando a nuestra familia. Adiós, espero que no sufran mucho en el infierno. No, hermanos, porque si el Señor nos habló del infierno, es para tenerle temor a Él. Por eso dijo: no teman a quien puede matarles el cuerpo, teman a aquel que puede echar al infierno el cuerpo y el alma de las personas. Hablemosle directamente a nuestra familia. Hoy estamos en un mundo que no tolera que se les diga lo que es pecado. Tenemos que hablarlo. ¿Cómo van a creer si no les indicamos lo que Dios dice, lo que es pecado? Hablemosle. Pidámosle al Espíritu Santo: dame sabiduría cómo poder anunciar el evangelio a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, al suegro, a la suegra. Sí, las tienes que evangelizar. Tu yerno, a tu nuera, los tienes que alcanzar. Tú haces el trabajo de ir y regar la buena semilla que es la palabra.
Del crecimiento se encarga el Señor. De convencer el corazón se encarga el Espíritu Santo. De transformar la vida, esa es obra de Dios. Pero nosotros hablemos. ¿Lo quiere hacer? ¿Lo quiere hacer a la manera de Dios? ¿O ya tiró la toalla con su familia? No, hombre, estos ni haciéndoles un mole son salvos para que les prediquen la palabra. Ni diciéndoles, te doy 1,000 pesos para que vayas a la iglesia, van a ser salvos. Mire, hermano, usted haga, intente, esfuerce, hable a su familia. El trabajo lo hace el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Le invito a que esté de pie en esta tarde.